La suelta, strike cantado, el segundo, lleva 2 y lo montó en traído. Estamos cortando café. Y allí engañados los capturaron, los tomaron por asalto y engañados al mismo tiempo, diciéndome que eran los compas, siendo la contra. El marcador, 1 para el Frente Sur, 0 para el equipo Cachorros de la Segovia. Manolo Cuadra, 1987. Aquí no se rinde nadie. Ellos sabían que decían que ya los habían victimado, pero como de suerte no los acecharan, pues llenos de regocijo los juntamos con todas las familias que habíamos venido con vida, llenos de alegría, todititos. Hasta hicimos una parranda de gran placer, como quien se va a casar o como quien se muere y se hacen todos los gastos, ahí en esa forma. Todo el mundo parecía que yo no iba a morir jamás. Me sentía feliz. Ya cuando yo llegué a mi lugar, en medio de todos los compas que por lo menos pues le prestan apoyo a uno, los mismos nuestros. Menos que el enemigo no, porque el enemigo se duda que no hay confianza porque lo puede victimar a la hora menos pensada. We believe that democracy deserves as much support in Nicaragua as it has received in El Salvador. This has always been the target, is to negotiate a return to the principles that governed the original revolution and which have been betrayed by the Sandinistas. Nicaragua, sí, está siendo crucificada, está siendo martirizada por mantenerse firme en su empeño de hacer una sociedad más justa. What ought the United States to do about the Sandinistas is to exert every ounce of imagination and power that it has to further to kick them out. Things have to develop before one takes drastic measures. But at some point, those measures, if this policy doesn't work, and the string hasn't run out yet, if this policy doesn't work, yes, more drastic measures are going to have to be taken. Nosotros sabíamos que el imperialismo nos iba a atacar. De ahí que desde el principio nos preocupamos por estructurar una fuerza de defensa. Nuestro gobierno decidió declarar personas non grata a los diplomáticos norteamericanos David Gray, jefe del grupo de la CIA que actúa desde la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, Hermila Rodríguez, oficial de la CIA, quien desde el cargo que ocupaba en la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua fue la responsable directa del plan para asesinar a nuestro canciller, el padre Miguel de Escoto Brockman. Yo fui reclutada el 2 de febrero de 1982 en Honduras como miembro de la CIA. Ese mismo día comuniqué a mi embajada. Yo creo que es una lástima, y lo siento mucho, que el gobierno nicaragüense ha decidido de expulsar a diplomáticos de mi embajada, diplomáticos que han trabajado según las normas diplomáticas en todo su trabajo. Y aquí venían estas cuestiones desconocidas para el común de los mortales, pero muy conocidas para las personas que se dedican a estos oficios, que son las claves a través de las cuales la compañera descifraba los mensajes que le eran enviados y recibidos en este radioreceptor. Mensaje número 4, punto.
El 4 de este mes a las 7 de la mañana debes dirigirte del restaurante Aragón 2 cuadras abajo. Ahí hay un poste amarillo de madera y al lado, en un cubo viejo, un paquete conteniendo la botella de vino que te habló Bobby. Como ustedes ven, es una botella pues, de este licor, su correspondiente caja. En ese momento le dije, yo eliminar a un padre, eso nunca. Me exalté, en eso sí no lo haría. Inmediatamente Baby me aclara que no se trata de asesinarlo, sino que se trata de darle una bebida al padre para que ya no actúe con su capacidad física e intelectual. El perito que suscribe arriba a las siguientes conclusiones. Primera, que efectivamente la muestra investigada se encuentra adulterada con alguna sustancia tóxica. Baby me explicó que ellos eran expertos y seguros en sus trabajos, que la cosa que hacían no les salía nada mal, la seguridad que todo salía perfecto y que jamás les había salido mal una cosa como esa. De mantenerse el consumo del agente tóxico, los síntomas anteriores avanzan y se progresa al letargo. Hay lenguaje confuso, temblores, movimientos coreiformes, convulsiones, cianosis y sobreviene la muerte por insuficiencia respiratoria. Es tan absurdo pensar que los Estados Unidos quieren atentar contra un alto funcionario del gobierno nicaragüense que no vale la pena de comentar la acusación. Lo lamentable es que aquí no solamente hay planes frustrados, sino que hay asesinatos cotidianos en contra de nuestros hermanos nicaragüenses, trabajadores, campesinos. La embajada americana dijo hoy que las acusaciones del gobierno sandinista en torno a la expulsión de los 3 funcionarios es absurda. ¿Qué comentario le merece? Bueno, nosotros nos concretamos a las pruebas aquí presentadas y yo quisiera que ese funcionario, ¿verdad? Si es absurdo lo que hemos dicho, probara ese licor que está ahí. Todos hemos sufrido con la muerte de familiares, la muerte de compañeros, la muerte de hermanos. O sea, aquí todos hemos tenido más de un muerto y realmente nuestros muertos son todos los muertos. Mis pensamientos son de seguir de frente defendiendo nuestra patria, nunca ser ni rajarme jamás. Esos son mi pensamiento y mi idea, como lo hizo el comandante Carlos Fonseca, defender su patria, y así esa misma idea llevo. La participación del pueblo en la defensa, eso ha sido lo fundamental. Sin el pueblo participando en la defensa, entonces la revolución ya hubiese sido derrotada. Ahora la lucha es contra la CIA, que tiene muchos medios. ¿De qué serviría este batallón sin armas? Debemos estar dispuestos a pelear cuando no tengamos armas, incluso con piedras. Pero si podemos tener armas, ¿por qué no vamos a pelear con armas? ¿Por qué no vamos a pelear con tanques? ¿Por qué no vamos a pelear con cañones? Solo ejército, un solo ejército, un solo ejército, un solo ejército. Todas las armas al pueblo, todas las armas al pueblo, todas las
pero como el pueblo ha hecho suya la revolución, defiende la revolución, él hizo la revolución. Entonces, todos los planes que han hecho los Estados Unidos con las fuerzas mercenarias para tratar de liberar ciudades, ocupar ciudades y liberarlas, pues, como llaman ellos entre comillas, ¿no? Esos han fracasado. Una vez que llegó al gobierno el presidente Reagan, se les empezó a organizar y los ex guardias nacionales empezaron a estructurarse. En el año 80, algún grupo de nicaragüenses empezamos a reunirnos aquí en la ciudad de Miami y estábamos muy preocupados con el rumbo de la revolución en Nicaragua. El movimiento político-militar de Fuerza Democrática Nicaragüense fue fundado por algunos oficiales de la desaparecida Guardia Nacional, ¿no? Estos oficiales eran patrocinados por la agencia de inteligencia americana. Nos hospedamos en el Hotel Holiday Inn de las afueras de Washington. Estando en ese hotel, los chamorros recibieron una llamada del dueño del periódico Diario Las Américas, que era el principal conecte entre el general Enders y él. Ellos incluso actuaron como un vendedor de un proyecto, prometiendo más de lo que posteriormente vimos que podían ofrecer. Al siguiente día salieron muy de mañana, después de haber recibido una llamada telefónica, y se llegaron a reunir con dicha persona. No ignoro el lugar, por habernos dejado a Juan Zavala y a mí en el hotel. Trabajamos, operamos como una organización tipo negocio. Al siguiente día llegaron David Estatagen y el Chicano Cardenal al hotel donde estábamos, a la siguiente habitación, y dijeron de que era necesario que tenían que reunirse con asesores del presidente Ronald Reagan. Sus afirmaciones eran de que sí, que nos iban a respaldar y de que el presidente de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos, ellos iban a poder controlarlo, pues iban a poder manejarlo o presentar las cosas en una forma que iban a poder garantizarnos los fondos necesarios y adecuados para nuestra misión, que nunca se discutió que fuera otra, sino la de votar al gobierno de Managua. La CIA contrató un grupo de mercenarios argentinos, agentes de la CIA, que fueron los primeros especialistas que tuvieron las agrupaciones contrarrevolucionarias, originados en el ejército argentino. Este proceso de rápido y franco crecimiento se debe principalmente al aporte de un capital extraordinario por parte de los Estados Unidos. Este Estado Mayor Unificado lo componen un representante de la CIA llamado Mike, ¿no?, de nacionalidad norteamericana. Esta persona es el enlace entre la CIA y el Estado Mayor de FDN. Un representante argentino conocido como el coronel Osvaldo. Un representante de Fuerza Democrática Nicaragüense, que es el ex mayor GN, Emilio Echaverri, conocido como Fierro. Y por parte de las Fuerzas Armadas hondureñas se encuentra el general Gustavo Álvarez Martínez. Los Estados Unidos era una parte que ponía el dinero inicialmente, había una parte que eran los argentinos que ponían unos entrenadores y el gobierno hondureño que ponían el territorio. Nace a finales de 1980, cuando aproximadamente 50 ex guardias somocistas son entrenados en la República Argentina para tareas de guerrilla y para transmitir esa instrucción a su vez a grupos que deben formar. Los argentinos estaban más bien empeñados en una guerra contra el comunismo, dijéramos, internacional, o algunos de ellos estaban casi dedicados buscando tupamaros o montoneros. Estos elementos salen de la Argentina y se dirigen a Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y a Miami, donde otros similares, compañeros suyos, son entrenados con las mismas calidades de entrenamiento
en campamentos paramilitares cubano-norteamericanos. Yo formo parte del primer grupo que es enviado a la Argentina entre los meses de marzo y abril. Tratar a un comunista y matarlo, ¿no? Ven comunista detrás de cada árbol y usan expresiones como, todo lo solucionan con mandarlo a cantar a Carlos Gardel, que es una expresión que ya se hizo pues allá como conocida, y era eso, liquidar gente, ¿no? Al regreso de la Argentina soy mantenido en Guatemala un mes y posteriormente enviado hacia Honduras a formar y organizar campamentos. Yo fui miembro de un escuadrón especial del ejército de Honduras, entrenado por los gringos. Mandaba misión a otro país en el cual nosotros no teníamos nada que ver. Fuimos entrenados en Panamá, en los Estados Unidos y en otros lugares donde en realidad no sabemos. Mi primer puesto en FDN fue de secretario de Servicio de Inteligencia de la Fuerza de Tarea Pedro Joaquín Chamorro en el Comando Regional Nicaragua, luego como jefe de mantenimiento de armas de apoyo en el Comando Regional Nicaragua y por último como comandante de instrucción política en el mismo Comando Regional Nicaragua. Al que le gustaban las drogas le daban drogas, le gustaban las mujeres le daban mujeres, el que quería dinero le daban dinero, pero no la gran cantidad, digamos. Nos metimos ayer contra la base de BL5, el Sagitario. ¿Quién le dijo que existía esa base? Llegaban a Honduras compañeros que estaban, allá a El Salvador, compañeros que estaban en esa base. En Buenos Aires, la misión que se llevaba era hacer contacto directo con el Estado Mayor o representantes del Estado Mayor del Ejército argentino. Luego que terminamos el entrenamiento con la CIA, fuimos trasladados a Tegucigalpa, al Estado Mayor. No permanecimos ni 2 días cuando nos trasladaron a la base naval. De ahí, de la base naval, nos trasladaron en un barco, ahí ando las fotos del barco, nos trasladaron hacia una fragata. De ahí la fragata de Juan Clar, digamos, fuera de los límites náuticos de Nicaragua. Estos señores facilitaron la cantidad de $50.000, 5 fajos de billetes de $100, los entregaron en una bolsita, Kraft, los entregó el coronel Mario Davico y dijo, señores, esto es el comienzo para que esa cosa se eche a andar. La misión que yo traía aquí a Managua consistía en desestabilizar la economía nacional por medio de sabotajes mayores, atentados a ciertos dirigentes revolucionarios y la formación de una vasta red celular. Íbamos a colocar unos explosivos en una reunión que iban a tener los comandantes de Nicaragua, pero fracasó el operativo. Dicen que fue por mala información, no sé qué. Nosotros en el operativo estuvimos a punto de perder la vida. Los atentados iban dirigidos contra el padre Miguel de Escoto, el padre Cardenal y Nora Astorga. Los 2 primeros iban a ser objeto de atentado, dando a demostrar al público y a los curas de que estos no tienen por qué involucrarse en política. El operativo lo planificaba la CIA y un grupo contrarrevolucionario. Ahora, este plan fue planificado por la CIA y fue remitido a Mike. Mike es de nacionalidad argentina, nacionalidad norteamericana y oficial de la CIA. Ya en ese momento, hace un año atrás, convinimos en que para lograr condiciones de operación de la contrarrevolución en Costa Rica, era necesario ejercer sobre el futuro presidente Monge una serie de presiones económicas que garantizaran la aceptación de Costa Rica de brindar condiciones para las operaciones que cité antes. Recibí una llamada telefónica que tenía que presentarme de inmediato al consulado de El Salvador en San José, Costa Rica. Me dirigí al consulado y en ese consulado estaba Eduardo Ávila, agregado militar de El Salvador en San José, Costa Rica. En ese momento se dijo de que era necesario montar una actividad que los chamorros ya tenían planificado, que era, primero, efectuar sabotaje a la Cementera Nacional. Segundo, sabotaje hacia la refinería. Y tercero, atentados personales.
Tomé contacto en su oportunidad en Costa Rica también con William Baltodano. En ese momento, no solo William Baltodano me refirió la compra de los explosivos y la fecha de entrada a Nicaragua desde Honduras para el criminal atentado de volar la refinería que iba a perpetrar. Vicente Rapacholi me envió a Tegucigalpa y me dijo que a mi llegada tenía que comunicarme de inmediato con el capitán Alexander Hernández, jefe de inteligencia militar del ejército hondureño. A finales de enero de 1983 fui enviado a la base operacional Pino como consejero del comandante suicida. En dicha base mi función era más que todo planificar operaciones militares para la toma de Jalapa. ¡Rápido, rápido, rápido! Tenemos una mural alta y tenemos que matar a todos los malditos perros que andan ahí, porque nosotros no podemos decir que la revolución sea caída, pues, ya. Los malditos lo están haciendo verga, pero nosotros le estamos respondiendo aquí con el Poder Popular Sandinista. Fui mayor en la Fuerza Aérea Somocista. En la actualidad me desempeñaba como segundo comandante de la Fuerza Aérea de la organización FDN. La base del Aguacate es el centro de apoyo logístico de Fuerza Democrática Nicaragüense. El material de los barcos se desembarca en Puerto Castilla y se lleva hacia el Aguacate. De ahí se suministra hacia antes el centro de suministros Quinta Escuela y de ahí se entregaba a cada una de las bases. Fui abordado por una llamada telefónica del señor Aristóteles Aristides Sánchez en Miami, proponiéndome de que si quería entrar al FDN. Estuve viviendo en esa misma casa o jefatura de Estado Mayor del FDN por cierto periodo de tiempo, en el cual tuve la oportunidad de conocer a elementos norteamericanos pertenecientes a la CIA. Allí se encuentran dos señores norteamericanos nuevamente. Volvemos. Un señor apellido Mayor West. También un mayor de nombre West, que era de las Fuerzas Especiales, lo mismo, paracaidista. Estuvo en Tailandia, Camboya, Vietnam, y era el comandante de la base donde nosotros hacíamos de donde partíamos a hacer los reabastecimientos aéreos hacia Nicaragua. La primera misión que me dieron fue ir a abastecer a Mike Lima. Tenemos por bestias, mulas, pues, tenemos por agua. No solamente el abastecimiento aéreo, como se dice. Lo primero que votaron fueron 7 bultos, pues, más de 30.000 cartuchos de FAL y más de 600 granadas de M79. Allí se encuentran supuestamente los dos C-47 con los que teníamos, ahora uno con el que me derribaron. Hace 3 días vino el avión, pues, inmediatamente pues botó las cargas en paracaídas y ahí nomás le pegamos el golpe al avión y fue a caer como unos 4 kilómetros adelante de donde estábamos. En las bases supervisan, vigilan y también asesoran e imparten cursos de cursos militares avanzados como operaciones militares, acción psicológica, cursos de balística y usos de misiles AM-7. Al siguiente día nos llevaron al aeropuerto de Tomocontiño, donde encontramos al diablo. Entonces ellos dijeron que íbamos para Roatán a pasar el curso marino que nos habían prometido y que nos subiéramos cerca de un helicóptero que había ahí. Ahí estuvimos, ahí no platicamos nada más con él, subieron el helicóptero, nos dijeron que nos montáramos. Nos montamos y fuimos a aterrizar a una base que dicen el Aguacate. Fuimos a revivir otro curso a una isla y nos llevaron y nos metieron de noche y nunca supimos de dónde andábamos ni nada. Después fue el traje de uso y cómo poner las mochilas que ya vienen con masa C4, con reloj, ya vienen preparadas.
para detonaciones. Cuando ya tuvimos los conocimientos suficientes, nos hablaron a nosotros sobre la misión de nosotros, que era de sabotear puertos, refinerías, embarcaciones, puentes. La primera misión que hicimos dentro de Nicaragua fue la de Bluefield. Yang na segundo turno kapatax ka kapre. Bahawina kabuina bot kumbalantan bot kawa ubaiste sipiang neten kabrias kapre dia satsapa bulit yang na nira balan an chuliar kinanira bulit prukan yang na ninuta krikan. Dijeron que íbamos a participar en uno, nos enseñaron una foto. ¿De qué eran las fotos? Del Fuente Paso Caballo, del muelle de Corinto, donde estaban los tanques ahí. Sí conozco de operaciones de lo que ellos llaman agentes contratados americanos, por lo general ciudadanos de otros países, lo que ellos han caracterizado en su argot como Unilaterally Control Latino Assets. Llegamos a la bahía, medimos y luego depositamos las minas a media agua. La prensa americana dijo que los norteamericanos habían tenido una participación más que usual pues, en eso de las minas, y la realidad de los hechos, y lo podemos aseverar nosotros, es que nosotros colocamos las minas directamente, fue gente nuestra y amigos nuestros que nos ayudaron a hacer eso. Usamos unas minas de un tipo de minas que se usó, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, porque como ellos no se quieren comprometer en nada, ellos tienen minas más poderosas, pero para que las apariencias engañen y digan que no están apoyando en nada a ellos, no usamos minas de las que tienen ellos, sino que de las viejas, para que dijeran que los contras estaban luchando con los propios medios de ellos. No hubo un solo ciudadano de los Estados Unidos involucrado en la colocación de las minas. Yo recuerdo que hasta hacíamos un poco de broma, que ahora nos toca a nosotros, ahora le toca a Arde, ahora se lo atribuyen a Pastora. Pastora aparecía atacando Corinto y nosotros atacando más al sur de Pastora en Puerto Sandino. Uno de nuestros últimos debates es demostrarle al mundo que nosotros somos capaces de llevar toda la eventualidad interna de Nicaragua nosotros mismos. It's more of a myth than a reality when the anti-Sandinistas are classified as somocistas. This wasn't just simply concocted in Washington. You can't make, you don't have enough money to buy 15 or 20,000 mercenaries. Some claim that the freedom fighters are simply former somocistas who want to reimpose a dictatorship. That is simply not true. Listen to the roll call of their leaders. Adolfo Calero. Calero era un agente casi confeso de la CIA. Supuestamente era el que coordinaba los grupos de informantes y de gente que él infiltraba. Enrique Bermúdez fue coronel en el Ejército Nacional de Nicaragua. Sin embargo, sus últimos 5 años antes de la revolución los pasó en Washington. Cuando se nombraba a una persona agregado militar en Washington, era porque tenía la confianza del general Somoza. There is one colonel who was on the outs with Somoza. Fue compañero mío como instructor en la Academia Militar, lo conocí muy bien. Y estudió en la Academia Militar del Brasil como yo. Allá estudiamos los dos, pues tenemos las mismas maneras de ver las cosas y de pensar. Eden Pastora, the famed Commander Zero, a hero of the anti-Somoza revolution. He tenido conocimiento de que ciertas personas han estado haciendo actividades que en este proceso revolucionario solo dañan a nuestra revolución. Primero él quiso ser de una manera muy subjetiva, casi ridícula, digamos, en el principal líder de la revolución. En este proceso revolucionario que tiene como único enemigo el imperialismo norteamericano,
y estas personas, usando indebidamente mi nombre. Después él quiso ser el principal líder de la contrarrevolución. El pueblo se venía a donde mí, que era el que conocía hablando de libertad de prensa, a los otros ni siquiera los conocía. Y me decía, ¿y la libertad de prensa? Es el caso típico del traidor, ¿no? Cuando no habían leyes que garantizaran el libre juego de los partidos políticos, el pueblo venía donde mí a reclamar. Él aquí fue muy popular, la gente lo quería mucho, pero él llegó en su deformación psicológica a pensar que la gente lo quería por él. Yo lo adoraba, yo lo quería como un hijo, pero ahora con lo que nos ha hecho y con lo que está haciendo, que anda con las bestias de Somoza, yo no quiero verlo porque me caería mal verlo. Yo estoy seguro que si yo me presentara, el pueblo de Nicaragua votara por mí. Ya no puede seguir siendo nuestro comandante, no puede seguir siendo nuestro jefe de milicia, ni mucho menos el comandante querido por el pueblo, como él dice. Se ha equivocado bastante, pues. Por el motivo de que él habló, pues, y ha dicho, pues, que tiene la mayoría del pueblo. Y puede hacer, pues, que la haya tenido, pero lo que es ahorita no la tiene, pues. Pues esa es la equivocación de él. Ahorita verdaderamente se ha metido en un chasco que si aquí se aparece, bueno, lo llamo en el saco al ex compañero Edén Pastora, pues. No pudo ser ni el principal líder de la revolución ni el principal líder de la contrarrevolución. Es lo más difícil mantener el centro. Es lo más difícil estar en el filo, sin cortarse. Vas a ganar muchos millones. Tus cuentas en los bancos van a ser de muchas cifras. Y tu riqueza, tu tesoro, aunque manchado de sangre, te va a permitir decir ahora que fuiste 4 veces pobre y 4 veces rico. Vas a tener un gran tesoro, pero perdés más. Perdés el cariño, el aprecio, la estimación, el respeto que te tenía todo un pueblo. Perdés a tus amigos, perdés a tus hermanos, con los que pasaste no pocos riesgos en la guerra. Como ahora ya no pueden seguir robando y explotando, por eso buscan cómo hacernos la guerra por cualquier lado que sea. Buscan a un Edén Pastora, buscan al que hayan más chiche y ambicioso para seguirnos arruinando. Self-determination. You wonder what the ghosts of the Mosquito Indians would say to that. Ingresé a la seguridad somocista a los finales de 1971, fecha que exactamente no me acuerdo. Pero desgraciadamente a Honduras llega el señor Stedman Fagot, después de que le dieron la liberación acá, o la libertad. Luego, como estaba comprobada el vínculo con la OSN, o el órgano de seguridad somocista, claro, por supuesto, llegó a Honduras encontrándose con su misma gente. Pueblo nicaragüense, y aún más, con mucho mayor razón, la costa atlántica sabrá perdonar, y con mucho mayor razón, los dirigentes de esta revolución sabrán perdonarme. Porque ya, claro, él estaba no solo como somocista, sino que desde en Nicaragua, antes de 79, ya era parte de la CIA. Yo creo que hasta tal vez hace poco ha sido la operación más exitosa, ¿no?, de que hayamos hecho, ya que nosotros en Fantasma es en el centro de Nicaragua, mejor dicho, en Jinotega Central, y cuando yo lancé ese ataque a esa población, barrí con todo. Porque ahí hubo una verdadera carnicería en Fantasma. Mi marido, siendo un hombre indefenso de bastante edad avanzada, de 56 años de edad, él cayó haciendo de un brazo un señor, pues, mejor dicho, mi marido, mi compañero, mi esposo, pues, mejor dicho, siendo impedido de un brazo, y tuvieron ellos el valor y la atrocidad de asesinarlo. Que aquello es desgarrador, verdaderamente, escuchar ahí el llanto, el dolor de la madre. Lo amarraron de las manos con la esposa y quebrándole los brazos para atrás, ¿verdad? La contrarrevolución lo agarró, quitándole los zapatos, y le pusieron plantillas de zapatos llenos de clavos. Le sacaron los ojos,
Le bañonetearon la boca, tenía 42 bañonetazos por todo el cuerpo. Le chuparon la sangre, le cortaron una pierna. El cuerpo se encontró a los 3 días engusanado y le echaron un líquido para que nadie lo identificara. Jaime era subdelegado de educación de adultos de Yalí. Solamente por eso lo mataron, por enseñarle al campesino a leer y a escribir. Porque es un pueblo que llora, es cierto, pero que llora con indignación, no llora acobardado. Por todo lo que le hicieron a mi hermano y todo lo que han hecho a nuestro héroe de Yalí, yo pido ante usted, como presidente de la República, se tome mano dura contra los que apoyan a la contrarrevolución. Y logramos destruir completamente a un ejército atrincherado. Ahí desbaratamos al batallón 3644 del ejército sandinista. El batallón ese fue cercado por nosotros y todos sus puntos de resistencia destruidos. Donde está esa calle ahí nomás hay 6 contras muertos todavía ahí, que inclusive no pueden ni acarrear sus mismos muertos. Ahí nomás donde ven ahí hay 6 contras todavía, que inclusive nosotros mismos vamos a ver cómo buscamos cómo darles una sepultura más decente para que vean ellos hasta dónde somos nosotros, el pueblo nicaragüense. Otra gente humilde ahí del pueblo demandando la libertad de gente humilde, campesinos que secuestrados por las fuerzas mercenarias fueron utilizados para atacar. Fui secuestrada por la contrarrevolución. Fui llevada hasta Honduras, teniendo entrenamiento en el mismo lugar que le hice en Las Vegas. Después, allí a donde llegó un jefe, él me secuestró allí, llevándome en un helicóptero hasta un lugar conocido como Trojes, para traerme ya a territorio nicaragüense, donde ya fui puesta en un lugar que le dicen La Colonia, que me hicieron ya reo de ellos y que combatiera contra el Frente Sandinista. Toda la tragedia del pueblo víctima de la agresión, donde tanto el nicaragüense que está defendiendo su patria es víctima de la agresión, como el mismo nicaragüense que es utilizado como instrumento para agredir a su pueblo. Cuando una fuerza contrarrevolucionaria llega a una aldea, lo que hace que se lleva a todo el mundo, digamos, secuestra a todo el mundo, a los padres, a los hermanos, a los hijos. Y bueno, las mujeres jóvenes igualmente, los muchachos jóvenes pasan a formar, desde ese momento pasan a ser un material de guerra, donde las muchachas jóvenes son violadas. Pues. Nosotros hemos abolido todo lo que se refiere a los libros actuales de milicia. Lo que me da entrenamiento era sentadilla, pechada y un chumpipi, brincar en unos palos, brincando pues. Los planes que ellos traían era atacar Yalí y Bulí. Se traían personas reclutadas de Nicaragua y se llevaban a las bases en territorio hondureño. Se les interrogaba y si alguien ponía alguna denuncia respecto a él o esta persona se caía en manos del S2 y era interrogada, siempre esta persona se golpeaba, aunque fuera campesino, aunque fuera un niño. Luego de que era golpeada, era imposible volverse atrás. O sea, una vez que golpeaba a una persona se tiene que eliminar, porque una de las filosofías que tienen los encargados de seguridad es que el que se golpea jamás va a poder estar con uno y se tiene que eliminar. Se dan por las situaciones de que quieren abandonar las filas contrarrevolucionarias y presentarse a las autoridades. Entonces ellos toman medidas represivas. Entonces estas personas pasan a abonar la tierra, como le llaman allá, como le dicen en FDN, entonces son fusilados. Y lo mandan con gente que es súper criminal, pues. Y si lo detectan en estos planes, entonces lo que hacen es asesinarlo. Los cementerios de FDN, por ejemplo, están el cementerio de la Comando Regional Nicaragua, que queda en las colinas de San José, en La Lodosa, departamento del Paraíso. Ahí por lo menos hay 40 muertos que fueron ejecutados por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza de Tarea Pedro Joaquín Chamorro. Por ejemplo, el Comando Regional Nicaragua tiene 3 fuerzas de tarea. Ya podemos imaginarnos si son a 40 por fuerza de tarea, habrían 120 muertos solo en ese sector. Y hablemos de los cementerios de dificultades, que ahí son centenas. No tienen lástima que hay almas civiles, niños y ancianos. Ellos no respetan nada. Me levanté del susto en la madrugada. Entonces tiraron una bomba y cayó adentro de la casa. Y yo me tiré boca abajo. Y ahí fue donde me cayó y agarró a mis niños. Yarnela. Y entonces yo creí en realidad que era trueno. Y ahí nomasito sentimos, pues después del morterazo, sentimos que como que estaba cayendo lluvia. Pues entonces dije yo así entre sí, están cayendo granizos. Porque cuando caen los granizos en el zinc hacen una sonaraja. Pues.
Claro, aquí al morterazo los charneles volaron y entonces caían en el zinc y se sentía como que estaba lloviendo. Se reunían los comandantes regionales y comandantes de fuerzas de tarea y, digamos, Enrique Bermúdez y Adolfo Calero, y inclusive cuando estaban los miembros o asesores de la CIA ahí, decían ellos con relación a las cooperativas de que había que destruirlas, pues, y quemarles, igualmente a los colectivos, pues, pero precisamente más quemar y destruir las cooperativas, porque dijeron de que una forma de contrarrestar, pues, sería esa, pues, ya que, digamos, la revolución estaba penetrando de una forma social, digamos, la cuestión de socioeconómico, o sea, dándole bienestar a los campesinos, y que para contrarrestar eso e implantar el terror, digamos, Bermúdez y Calero dijeron de que había que destruir. El vehículo civil que se trasladaba de la entrada de Somotillo, ¿verdad?, trasladando de 15 a 18 mujeres fundamentalmente, ya los trasladaba hacia la comarca de Jiñocuao. Exactamente en esta altura donde nos encontramos fue donde activaron las 2 minas Claymore de fabricación norteamericana y trajo como consecuencia los 4 muertos inicialmente y los 9 heridos. Una vez capturaron unos niños de la zona de Dipilto, Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, en Nicaragua. Estos niños fueron llevados, niños de 14, 15, 16 años, fueron llevados al Comando Regional de Nicaragua. Como sus papás eran influenciados por el ejército sandinista a trabajar en hacer la defensa revolucionaria, no querían, le tenían miedo a la contra y no querían participar en la lucha. Fueron interrogados y fueron golpeados y fueron asesinados por la Fuerza de Tarea Nicaragua a cargo del servicio de inteligencia que estaba a cargo del comandante Cobra. Fueron asesinados estos niños todos en territorio hondureño y están enterrados en las colinas de San José, en Honduras. Por toditito los que estábamos, eran 7 compas. Una señora que le mataron aquí, le trozaron aquí, se perdió. El chaval lo sacaron del ojo, lo llevaron para Managua. Un muchachito destripado los piecitos. Y otro chavalito tirado aquí que quedó en Guadalajara también. Cuando ellos pues allí me capturaron, y entonces le digo yo, ya vamos a disparar, me dice, acostate ahí. Entonces le digo yo, déjenme sacar mis niños, déjenme sacar mis niños, que pobrecitos le van a morir allí. Es que no te podés, me dice, mover de aquí, mejor acostate. Y después pues se hizo la balacera y los rock, ellos tiraban puro rock. Y entonces cuando di un rock y pegan los gritos los chavalitos, dijeron, mi mamá la mataron. Y entonces yo ahí me estuve, atrás de ellos estaba yo acostado. Cuando ellos dieron la retirada, entonces yo me corrí. Me fui a un lugar allí del Campeón. Yo llegué pegando los gritos. Le dije, mataron a mi señor y a mis hijos. El trato, una vez que, digamos, son secuestrados, pues, si se destruye la cooperativa y ellos no logran escapar y son capturados, entonces, si ellos oponen resistencia, inclusive, pues, habían órdenes de Bermúdez y de Calero de ejecutarlos. Al menos yo era comandante de instrucción política y de acción psicológica y no se me permitía interrogar psicológicamente a esas personas que eran capturadas, sino que simplemente se ordenaba su fusilamiento y yo no podía hacer nada. Entonces eso me obligó a separarme del FDN. Que se den cuenta que aquí estamos hombres decididos, dispuestos a morir por la defensa de nuestra revolución, por la defensa de la patria y la defensa de sus conquistas. Esta es una bestialidad, francamente, porque me sentía bien al estar aquí. Me siento desvalijada con lo que me han quitado a mi hija. Un crimen para nosotros, pues, porque nosotros no les hacemos nada a ellos y se pagan con nosotros y todos los que vivíamos ahí, pues. Cuando platicábamos de los riesgos que corríamos aquí, él siempre decía, si en algún lugar de Nicaragua voy a caer, ahí me voy a quedar. Entonces, como la vida de él va a seguir aquí, ¿no? En toda Centroamérica también, aquí se va a enterar. Yo pido que donde quiere que los encuentre, los hagan cenizos, dice. Qué ingrato. Y así como le quitaron la vida a todos mis 4, y mi marido y mi hijo, mis 2 hijos y mi yerno. Es lo que yo pido. You are the future of Central America. Today I give you my solemn pledge. I will not rest until freedom is given a fighting chance in Nicaragua. We'll spare no effort and give no ground in supporting the democratic resistance in Nicaragua. Until these men
are successful in their freedom struggle, there will be no peace in Central America, and there will be no peace in our souls. So I thank you all again. Cuando Jesús se enfrentó a los fariseos y a los judíos que querían matarle, le llamó hijos de Satán, porque eran, dice, ustedes son asesinos y mentirosos, y Satán es el padre de la mentira y además es asesino, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Así que yo le llamo Satán, hijos de Satán, asesinos, mentirosos, criminales. A Nicaragua se le está asesinando. Sin embargo, yo digo y yo creo que el mal más grande es el que se le hace al pueblo americano, porque se le está haciendo cómplice del crimen. Some of you may know of Bayardo Santeliz. Bayardo Santeliz era un ex GN, era de la EBI. He is a 29-year-old Nicaraguan refugee and a former lay preacher of the Pentecostal Missionary Church in Nicaragua. Aquí el barrio nadie se da cuenta que él se metió a esa religión. ¿Ve? Aquí el barrio pues se perdió el quemado, porque así se quedó después. El quemado era Bayardo, aquel azote pues de la calle, del barrio y de todos los barrios, de toda la juventud. Porque ese hombre no dejó a un joven sin que le quebrara la vida. No, nunca ha sido pastor. And one night after holding a prayer session in a home on the slopes of the Monotombo volcano, Bayardo went to bed. He was awakened by Sandinista soldiers who asked if he was an evangelical preacher. The Sandinistas arrested him, accused him of counter-revolutionary activity, and then tied him and 2 others to a pillar. Then the Sandinistas doused the house with gasoline. Él maldecía, maldito, maldito, decía el coronel Bravo, el comandante Bravo, porque dice que el comandante Bravo es el que los andaba comandando a ellos. ¿Y por qué maldecís a ese? Le decía yo. Es que él me mandó a pegarle fuego a una casa de refugio en busca de un sacerdote. Lo quemó la misma guardia. Que él no le dio lugar ni de que se saliera la gente que estaba dentro de la casa y chorreó gasolina. Y como andaban unas bombitas, dice, para incendiar, él tenía nervio y tiró la bomba antes que él se pudiera retirar. The room went up in flames, but they burned the rope that bound Bayardo, and he escaped with his clothes in flames and his body burned. Bayardo fue condenado a 30 años. No quería irse del hospital, se hacía más el enfermo porque no quería irse. Nosotros doloridos por la situación personal de él, porque estaba con limitaciones físicas, no recuerdo con exactitud de qué naturaleza, fue puesto en libertad. ¿Quién es responsable de este? Le dice. Se le cuadra a uno, ¿verdad? Para presentársele pues al comandante. Entonces le dice, dame la libertad a ese, le dice, pobre animalito, ese, qué daño le puede hacer a la revolución. ¿Ah? Como su mente desde el comandante Borges es tan sana, él cree que todo mundo es igual. ¿Ah? Y más no sabe la clase de Limán y el alacrán que sacó. Logré reunirme con el padre Amado Peña y con el padre Pacheco en una quinta ahí en el kilómetro 24, la carretera Masaya. Así como su posición intraubicable al lado de la lucha a muerte que hoy enfrentamos contra el sandinismo Ortega. Por lo tanto, he girado instrucciones precisas al ingeniero Martínez para que coordine con usted objetivos concretos para el derrocamiento del régimen comunista en Managua, con respeto y consideración a las excelentes comandantes Enrique Bermúdez. En esas conversaciones el padre Peña hizo ostentación del odio visceral que nos tenía a nosotros. Nos mentó la madre, entre otras cosas, y dijo que nos deberían de matar a todos como perros. Dejamos establecida la unidad de lucha del FDN y la Iglesia Católica. Entonces, el TNT es el explosivo más alto, de mayor poder que hay ahorita. Y después lo cogimos traficando con unas armas. ¿Qué traes? ¿Qué es? No, nada. ¿Qué es? ¿Qué es? Eso me lo han dado allí que lo trajera por... ¿Quién se lo dio? ¿Ah? ¿Quién se lo dio? Por allá me lo dieron. ¿Quién? ¿Ah?
Explíqueme, ¿qué cosa es? ¿Son granadas? Sí, no sé, mi hermano. ¿Son explosivos? ¿Qué anda haciendo No usted con sé, esto? mi hermano. ¿Ah? No sé realmente qué es. ¿Qué anda haciendo usted con esto? Te digo que no sé qué es. ¿Quién se lo dio? Ah, me lo dieron allí, que lo trajera. Cuando yo le presento a Monseñor Obando esas grabaciones, él se queda sorprendido, pero me dice que ese era un truco, que ese no era el padre Peña. Pero bueno, era gordo como el padre Peña. Tenía una cara igualita a la del padre Peña. La misma voz del padre Peña. Los mismos cachetes del padre Peña. Igualito al padre Peña. De tal manera que si hay alguien que pueda imitar a la perfección al padre Peña, ese debería de ganar el premio, el Oscar de Hollywood. Y el padre Peña ahora creo que lo mandaron a pasar un curso en Roma, no sé de qué cosa. Supongo que no es para traficar con armas. Desde que triunfó la revolución en Nicaragua, a la fecha, en Nicaragua no ha sido asesinado ni un solo sacerdote, ni un solo religioso. En cambio, en Centroamérica la lista es impresionante. Nosotros pensamos por convicción que efectivamente los principios cristianos no entran en contradicción con los principios revolucionarios. Cuando Cristo va al templo y lo encuentra lleno de mercaderes, se posesiona de un látigo y expulsa a latigazos a los mercaderes del templo. Por eso muere nuestro pueblo, en defensa de este noble ideal. Eso es triste, pero también es un testimonio la muerte de nuestros héroes y mártires, que sirve como de luz en la oscuridad de un mundo que a veces parece que puede perder las esperanzas. La falta de moral de nuestros enemigos. Porque yo recuerdo que nosotros caímos en la cárcel, cuando los combatientes sandinistas caían en la cárcel y eran sujetos de torturas físicas y de maltrato. En general, los combatientes sandinistas guardaban silencio y no se amedrentaban. En los próximos 3 meses, pasado el periodo de ablandamiento, viene el proceso un poco más científico, más depurado, en donde están incorporadas todas las drogas alucinógenas, por una parte, y por otra parte, el tratamiento psicológico de ablandamiento que va dirigido fundamentalmente a desmoralizar. El revolucionario debe estar poseído por el amor y por la ternura. El revolucionario que no ama puede tal vez convertirse en un burócrata servidor de la revolución, pero no en un revolucionario. Pararon la tortura y me dijeron, bueno, mercenario, por fin vas a hablar. Entonces yo les dije que no. Entonces uno de los que estaba dirigiendo la tortura me golpeó la cara. Yo en ese momento estaba vendado, claro está. Y me dio un golpe en la cara, producto de la desesperación, que no soltaba nada aún. Y en ese golpe, momentáneamente, yo pude ver... Tiene que estremecerse con el dolor ajeno, tiene que conmoverse con los sentimientos más nobles del hombre. Y en el momento que yo los quedé viendo, ¿no? Uno que estaba distraído y uno que estaba atento, el que estaba atento le dice al que estaba distraído en inglés, hey, take care. Entonces el otro se puso atento y en ese momento sentí pues que me tiraron una toalla en la cara. No puede un revolucionario pasar a la orilla de una angustia y quedarse indiferente. Coronel en ese tiempo, Domingo Monterrosa, que estaba dirigiendo el proceso de tortura, hizo un comentario que era, si mal no recuerdo textualmente, decía, estos gringos son pendejos, son tontos. El Chocho, que es el patronímico nicaragüense allá en El Salvador, el Chocho ya los vio, ahora hay que matarlo. Es por esa época, en 1981, que también tomó contacto con el señor Richard Smith, funcionario de la Embajada Norteamericana en Nicaragua. Mira, mercenario, me dice, tenés 2 opciones, o te morís o vivís. Te vas a morir si seguís manteniendo tu negativa de colaborar con la democracia, o vivís si estás anuente a tratar. Vienen una serie de ofrecimientos, y entre esos ofrecimientos está
el que yo hable en ese tiempo con Adolfo Calero Portocarrero, que se encontraba aquí, estamos hablando de mediados o finales de 1981, de 1982, perdón, con el doctor Adolfo Calero Portocarrero, para que me consigan el puesto de jefe de seguridad en la Coca-Cola de Costa Rica, con un sueldo que oscilaba entre los $2,000 y $3,000. Nosotros no teníamos dinero, no teníamos prácticamente armas, éramos desconocidos, es decir, no teníamos prestigio político. No existían más que las condiciones propicias para el desarrollo de un movimiento revolucionario. Y entre las discusiones que manteníamos, sobresale una que a mí me llamó fuertemente la atención, y es cuando él comenzó a criticar a nuestro proceso, catalogándolo en una serie de diversas categorías para enmarcar dentro de cada una de ellas a diversos funcionarios y miembros de nuestro proceso revolucionario. Y decía, por ejemplo, de que lo que aquí existe en Nicaragua se llama mengalocracia, o sea, el poder de los mengalos, el poder de los seres inferiores, el poder de los no aristocráticos, como él se consideraba. Y este psicólogo era el que se encargaba de hacerme todos los ofrecimientos que la administración norteamericana, Reagan en este caso, y Alexander Haig, que en ese tiempo era el secretario de Estado, me hacían de manera directa. Pero que existía una serie de personas que se podrían calificar como quijotecratas, o sea, como aquellos que siguen un ideal irrealizable, o un ideal, como él me quería dar a entender, que se ha traicionado con la revolución, y que yo era uno de esos Quijotes. Que la revolución tenía enemigos fuertes y poderosos, dentro y fuera del país, y que se iba a derrumbar de un momento a otro, con la ayuda del imperialismo norteamericano, se iba a derrumbar como un castillo de naipes. Este psicólogo fue el que me propuso el asilo político, la libertad, la oportunidad de vivir en los Estados Unidos. Él inclusive me propuso, o me regaló, así entre comillas, una cantidad, varios miles de dólares, que me lo puso en una mesita. Él me propuso y me llevó varias muchachas para hacer uso sexual de ellas. Me regaló un conjunto de ropa, zapatos, cigarros. Este psicólogo me dijo que si necesitaba vehículos, él me regaló 2 llaves de carro. Teníamos la moral revolucionaria, la fe en el pueblo, la convicción de que las virtudes del hombre son capaces de mover montañas. Y creo que eso fue lo fundamental, es decir, la moral revolucionaria, la fe en las masas y la convicción de la victoria. La lógica del imperialismo es la lógica del esclavista. Para el esclavista es inaceptable que el esclavo pueda pensar siquiera en librarse. Por otro lado, que yo tenía 19 años de edad, y eso ellos lo estaban subestimando. Y por otro lado, ellos hicieron la prueba del famoso detector de mentiras, ¿no? En donde a mí me pusieron un aparatito como un electroencefalograma, me pusieron unos sensores en la rodilla, algunas otras cosas, supuestamente para medir las pulsaciones del corazón, las reacciones del cerebro. Y ellos me hacían preguntas, ¿no? Que me decían, ¿vos vas a hablar contra los sandinistas? Yo escuchaba la pregunta, ¿no? Pero yo me preguntaba a mí mismo que si un señor andaba pantalón azul, y sí andaba pantalón azul, entonces yo decía que sí. El 33 del 83 viajé a Tegucigalpa, Honduras. Ese mismo día llamé a Baby Johnson, quedando de vernos al día siguiente en la casa ubicada en la colonia El Almendro. Baby me explicó que pronto se daría un paso importantísimo para lograr la liberación de Nicaragua y que yo jugaría un papel determinante, pero que también, por lo delicado de la situación, se hacía necesario nuevamente que pasara por la prueba del detector de mentiras. Me imagino que la compañera Marlene, su grado de conciencia es tal que le permite irse a ponerse en manos del enemigo a una prueba de esa, autoconvencida de que la va a pasar, no importa lo que sea, autoconvencida de que la va a pasar. Y yo creo que es fácil explicarlo. O sea, el riesgo que se corre en una de estas operaciones al fallar es la muerte. Yo creo que para un revolucionario la muerte no es un riesgo fatal. Compañeras, ahora puedo hacer lo que anhelé durante todos estos años, decir a viva voz
que soy revolucionaria, que soy sandinista, que soy miembro del Ministerio del Interior y que soy combatiente de nuestros pueblos y que a partir de hoy soy una militante más de la Asociación de Mujeres Nicaragüenses de Bustamante. Sabía que lo que estaba hablando o lo que iba a hablar me costaba la vida. Estaba muy nervioso, tenía temor de perder la vida, pero no tenía debilidad. Es una situación que se dio en mí como respuesta a la obligación que como revolucionario y como nicaragüense tengo de dejar en claro las burdas y claras intenciones del imperialismo y el fascismo internacional por atacar la realidad de nuestro pueblo nicaragüense. Todo eso lo enmarco dentro del estricto sentido del deber cumplido. Todos sus desplazamientos en el orden internacional lo miden desde el punto de vista aritmético, cuantitativo. Entonces, suman hombres, suman soldados, suman experiencia, suman recursos técnicos militares. Lógicamente, que eso indicaría que los Estados Unidos son invencibles, pues. Barnett, Wisconsin. Can you tell us how you came to be here in Nicaragua? Shot out of the sky.